que ya está aquí con nosotros en Reporteros MX. César, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manuel, como siempre, es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que nos acompañan. Delicadísimo lo que revela el día de hoy Omar García Harfuch. Según el secretario de Seguridad de la presidenta Sheinbaum, a grandes jefes de la mafia del narcotráfico iban a ser liberados por el Poder Judicial si no eran entregados al gobierno estadounidense. Fíjate que llamó poderosamente la atención el hecho de que en esta conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijera abiertamente el hecho de que el Gabinete de Seguridad había tomado la decisión con las facultades que le otorga el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional de nuestro país y en relación con el artículo 89 constitucional, de que se realizara la extradición de estos líderes criminales. Y señala, porque tenían información de que miembros del Poder Judicial y algunos jueces iban a dejarlos en libertad o iban a continuar otorgando suspensiones provisionales para que no pudieran ser extraditados. Ese fue el fundamento legal que señala. Cuando tú escuchas que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana abiertamente y de forma pública hace del conocimiento y señala que tenían información, me parece que es porque deben de tener una investigación en donde pueden corroborar que existían ya por lo menos conversaciones o acercamientos para que se pudiera realizar de esa forma. Asimismo, ya vimos que el Consejo de la Judicatura Federal le responde con un comunicado en donde le señala que si tiene pruebas, que las presente. Entonces, me parece que es gravísima la acusación que hace el secretario de Seguridad, pero me parece que es porque tiene los elementos para poder hacerlo. Vemos a un Consejo de la Judicatura Federal envalentonado que le dice, pues muestren pruebas, y recordemos el comentario del fiscal general de la República al hacer el señalamiento de que ellos de todas maneras continuarán con las investigaciones y se levantarán las carpetas de investigación necesarias. ¿Qué te demuestra esto, mi querido Manuel? Y me parece que hay un ejemplo muy claro. Exactamente ayer que fueron extraditados 29 líderes criminales, entre ellos uno que me parece que llevaba 40 años el gobierno de los Estados Unidos, que era Rafael Caro Quintero, y que lucharon por su extradición en estos 40 años, toda vez que se le acusaba de haber sido el autor material del asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA. Cuando tú escuchas una situación de este estilo, cuando tú ves que se da una situación así y que sale el secretario de Seguridad, que hasta el momento, hasta el día de hoy, todo lo que ha dicho lo ha sustentado con pruebas y con investigaciones, me parece que demuestra el porqué de la reforma al Poder Judicial. A ver, César, tú me dices que el Consejo de la Judicatura en efecto pidió una prueba. Yo te la doy. El día de ayer, un juez liberó a la esposa del Mencho. Exactamente. Es lo que iba a comentar. Para muestra un botón, ¿no? El día de ayer vimos salir a la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, que le conocen como la jefa, y que había sido sentenciada con la pena mínima, ¿no? Por uso de recursos de procedencia ilícita. La prueba mínima en primer lugar, y en segundo lugar se le dio un beneficio de libertad anticipada por haber cumplido la mitad de la pena. Lo que llama la atención, como siempre lo hemos dicho, no es el hecho de que le concedan un beneficio que lo puedan amparar en la ley. Lo que llama la atención es que a la mayoría de la ciudadanía no se le conceden ese tipo de beneficios, y que a la esposa de un líder criminal, la cual es señalada de ser la encargada del movimiento de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, exactamente el día de ayer la hayan puesto en libertad cuando se supone que existió un recurso para evitar que sucediera esa situación, lo cual pues por lo menos nos da un indicio de que lo que dijo el día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch tiene por lo menos indicios, ¿sí me explico?, de que sí hay una investigación en donde hay cierto grupo de jueces y de magistrados del Poder Judicial de la Federación en materia penal que sí han trabajado de la mano de grupos criminales y de abogados que se dedican a la defensa de estos grupos criminales. Correcto.
César, esta entrevista va a ser flash comparada a las otras, pero a ver, el caso de Rafael Caro Quintero. El día de hoy Alejandro Gertz Manero dice, no hubo extradición. Si no hay extradición, entonces no se puede hacer válidos los convenios que tienen Estados Unidos y México para evitar que a Rafael Caro Quintero le exijan la sentencia de pena de muerte. Es decir, Mira, sí. No, termina la pregunta porque me imagino que va encaminada a eso, ¿no? A si pueden solicitar la pena de muerte, ¿no? Si pueden solicitarle la pena de muerte a Rafael Caro Quintero, y adicionalmente, ¿qué opinas de que todos los extraditados ya oficialmente ante los ojos del gobierno estadounidense sean catalogados como terroristas? Mira, es que hay que recordar una situación que me parece que es importante, Manuel. Hay que entender que no era lo mismo las solicitudes de extradición que se habían realizado antes de la designación de los grupos criminales, de 6 grupos criminales mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras y globales. Eso cambia completamente, incluso a la solicitud que se realiza por parte del gobierno de los Estados Unidos de forma interna en los Estados Unidos. Pero cuando tú entiendes qué es lo que está sucediendo y cómo se llega a esta determinación que tiene que ver con este artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, obviamente en relación con el artículo 89, que son las facultades del Ejecutivo, y que tiene que ver en el sentido de que el Consejo de Seguridad no tiene, o sea, emana del Ejecutivo, ellos toman la decisión por una cuestión de seguridad nacional de que estas personas sean extraditadas. Bueno, pero incluso el mismo fiscal explica que una cosa es lo que pueda señalar el Departamento de Estado y otra cosa es lo que señale lo que serían los juzgados federales en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque serán los jueces quienes aceptarán las acusaciones que se realicen y la solicitud de penas que se puedan llevar a cabo. Y el mismo fiscal general señala que no, aunque sucediera una situación de ese estilo, los jueces estarían obligados a respetar lo que te señala la misma Convención de Viena, la cual desde el primer momento señala que si del país en donde fueron solicitados o requeridos los presuntos delincuentes o los delincuentes no existe la pena de muerte, no se podrá en el país en donde van a ser juzgados autorizar la pena de muerte. Eso es lo que señaló abiertamente el fiscal. En pocas palabras, lo que nos está explicando es que los tratados internacionales y los convenios internacionales operan independientemente de la publicidad que se puede estar llevando a cabo. Eso no quita que veremos cómo harán las solicitudes y eso no quita que incluso el tratamiento y las acusaciones podrían variar, que es lo que comentábamos. Ya no es nada más el que sean juzgados en su momento como líderes de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, sino también como líderes de organizaciones terroristas extranjeras. ¿Por qué? Hay que recordar algo, Manuel. El sistema norteamericano en los Estados Unidos no opera igual que el mexicano. En México existe algo que se llama que no se puede aplicar la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa? Que si se crea una ley en esta fecha, tú no lo puedes juzgar a las personas por hechos anteriores a cuando entró en vigor la ley. En Estados Unidos no. Acuérdate que en Estados Unidos la ley se da por precedentes y antecedentes. Y de acuerdo a los precedentes y antecedentes que ellos señalan, incluso el mismo Departamento de Justicia señaló que iban a hacer el análisis y de acuerdo a la orden ejecutiva que había emitido el presidente y la ley antiterrorismo que existe, podían ellos solicitar esta pena de muerte. Me parece que es un poco en la parte política, ¿no? Porque incluso hubo muchos medios de comunicación que decían, el Departamento de Justicia, la DEA y la Fiscalía no reconocieron el trabajo que realizó el gobierno de México. Sí, pero sí vemos al Departamento de Estado y a Marco Rubio agradecer exactamente al gobierno mexicano el gran trabajo que han estado realizando y al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum por la extradición y el movimiento de tropas, de operativos conjuntos y todo lo que se ha llevado, que ese es el departamento que tiene que hacer reconocimiento porque es el que le habla al exterior y no de forma interna los demás departamentos, el de justicia, se me explicó, y la fiscalía que lo hace al interior de los Estados Unidos. César, la verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad para platicar. Te comento, estamos en Quintana Roo y el ferry nos va a dejar y como no sabemos nadar, vamos a quedar varados en la isla. Un abrazo, mi querido Manuel. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Mis redes sociales, en X anteriormente Twitter, @CésarGutiPri, y obviamente los espacios libres como el viento, como el tuyo, mi querido Manuel. Te mando un abrazo fuerte y por favor, pues mandas por ahí fotos por lo menos. Claro que sí. Muchas gracias, querido César. También un abrazo. Le pido a